Antes de seguir explicando el mandato misionero, vamos a hacer una pausa aquí para tratar de entender un tema polémico, un tema que levanta ampollitas. Y este es el punto del por qué evangelizar. ¿Por qué tengo que evangelizar? Hay quienes dicen, no, pues no hay que evangelizar. Obviamente que todo el mundo se salva. La iglesia no puede tener la pretensión de ir a conquistar y a colonizar otras personas. Incluso se ha metido mucho, no solamente afuera, sino dentro de la iglesia, esa concepción de que supuestamente todas las religiones son iguales. Y la realidad es que no, todas las religiones no son iguales. Entonces quisiéramos investigar estas 4 razones por las cuales los católicos evangelizamos. La razón número 1 es porque es un mandato, el mandato misionero. Es lo más fácil, ¿no? Decir, bueno, si yo obedezco el mandamiento del amor de Jesucristo, que es un mandato, si yo obedezco los 10 mandamientos que Dios nos dio, la ley de Dios en el Sinaí, porque son mandamientos, mandatos. Si yo obedezco las leyes de la iglesia, ¿no? En cuanto a la celebración de la liturgia, la administración de los sacramentos, porque son mandatos, normas, pues también podríamos decir que es muy sencillo entender que yo evangelizo porque es un mandato y es parte de mi fe, ¿ok? Ya veíamos con anterioridad que ser católico sí implica ir a misa, es un mandato. Ser católico implica ayudar a los demás, es un mandato. Pero por alguna razón, que es lo que vamos a tratar de descubrir en las razones 2, 3 y 4, Cristo también nos deja el mandato de ve y haz discípulos. Por lo tanto, ser católico también consiste en hacer discípulos. Sería como que la respuesta más sencilla o más simple, ¿no? Yo evangelizo porque es un mandato. Hay una segunda razón. Yo evangelizo para transformar el mundo. Transformar el mundo. Indudablemente el cristianismo tiene un poder transformador enorme debido a que Jesucristo fue muy claro en la necesidad de ayudar al prójimo. Vemos un mundo que está tan destruido por la desigualdad, la pobreza, la corrupción, sistemas sociales que si el comunismo por un lado, el capitalismo desatado y feroz por el otro, vemos tanta gente pobre que no tiene nada de comer, las guerras que estamos viendo, en fin, vemos un mundo en donde si los políticos, los gobernantes tomaran en serio esas palabras de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, ¿cómo nos trataríamos en las fábricas, en las empresas, en las compañías? ¿Cómo nos trataríamos en el gobierno? ¿Cómo sería la política? Es muy difícil, padre, porque la política está llena de corruptos. Y qué difícil es para un católico comprometido entrar ahí sin ensuciarse. Las películas que vemos, los valores, ¿verdad? Y bueno, también eso es algo importante. Necesitamos evangelizar para transformar el mundo. El mundo está como que atrapado por una cantidad de ideologías LGBT, woke, que están buscando pervertir fuertemente a los menores. La destrucción de la familia, el aumento del aborto, de las leyes a favor del aborto en todos los países, la eutanasia, una mentalidad divorcista que va destruyendo matrimonios con el prejuicio de los niños. Si tenemos que evangelizar, es porque queremos transformar el mundo con el evangelio y con la gracia de Cristo. Es muy distinto una persona que simplemente acepta las máximas de Cristo como si fuera un librito, a una persona que está llena de Espíritu Santo porque ha sido evangelizada, y entonces esa persona está buscando promover el bien común, la dignidad humana, el principio de la subsidiariedad, la solidaridad, que son los principios claves de la doctrina social de la iglesia. En definitiva, el mundo será mejor cuando el mundo proclama a Cristo como su rey y cuando nos hagamos discípulos. Una tercera razón por la que hay que evangelizar es para llenar el cielo, ¿sí? Para llenar el cielo. Desde toda la vida había una tentación de decir que al final todo el mundo se salva. Había un escritor cristiano en los primeros siglos, Orígenes de Alejandría,
que él afirmaba la apocatástasis, que era que al final iba a haber un movimiento de Dios al final de la historia y todas las almas que estaban en el infierno se salvaban. Bueno, eso fue denunciado por la Iglesia Católica como una herejía. Sabemos que existen 4 realidades finales: muerto, después de la muerte, juicio, infierno, purgatorio y cielo. Y son definitivas, no pasas del infierno al cielo. Me podrán decir, padre, pero ¿por qué se pone tan dramático? No, pues es lo que sabemos de Jesucristo, es lo que leemos en el Evangelio. A mí me llama mucho la atención este pasaje que te recomiendo que lo marques ahí con un post-it en tu Biblia. Es de Mateo 7, del 13 al 14, lo voy a leer. Entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Jesús habla de muchos y de pocos. Si todo el mundo se salvara, no evangelices, ¿ok? No evangelices. Si todo el mundo se salva, no evangelices. Si son muchos los que se salvan, bueno, pues échale un poquito de ganas. Pero si son pocos, es que no nos faltaría tiempo de vida para llevarlas a los demás al amor de Dios manifestado en Jesucristo y decirle, Dios quiere tu salvación. Como dijo San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, hay que trabajar en eso. Hay mucha gente que dice, no, es que la iglesia cambió la doctrina y que el Vaticano II. Pues mira, en el Vaticano II hay que leerlo bien, ¿ok? No hay que quedarse con lo que dicen que dijo el Vaticano II. Hay uno de sus 4 documentos fundamentales, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, que también está ahí en el catecismo, recoge estas palabras y habla justo de la salvación. Primero, habla de la salvación de los no católicos. Y no es que dice que todos los no católicos se salvan, no. Dice, no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen a entrar o a perseverar en ella. Esto es muy denso, no lo voy a desarrollar ahora, se los dejo para tu estudio, ahorita luego te voy a poner los textos ahí, pero bueno, esto hay que profundizarlo más. No todo el mundo se salva de los que están fuera de la Iglesia Católica, pero luego es más fuerte porque nos habla a ti y a mí, católicos, y dice sobre nosotros, no se salva aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad, es decir, en el amor, permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, mas no en corazón. La persona que ha dejado de celebrar su fe, que ha dejado de vivir su fe, la persona que se ha alejado, que se ha apartado, que supuestamente dice, es que yo me relaciono con Dios, pero ya no hay una relación de amor a través de todo aquello que Él nos ha dejado en la iglesia como necesario, de los sacramentos que son necesarios para la salvación. Esa persona pues no podría salvarse. A ver, no es para ponernos fatalistas, es sencillamente una constatación de que a veces se escucha mucho otra cosa. Vamos a los textos, vamos a los documentos, vamos a lo que dicen los papas, sobre todo vamos a lo que dice la Biblia y ahí vamos a poder entender. Hay un elemento de esto bastante grave y bastante trágico, que como si yo creo que al final todo el mundo se salva, pues entonces probablemente yo no voy a practicar tanto mi fe, no se lo voy a inculcar a mis hijos y como no hay transmisión de la fe en la familia, los seminarios están vacíos. Nos estamos quedando sin sacerdotes porque al final todas las religiones son iguales, todo el mundo se salva, ¿verdad? Y también un joven que quiera dedicar su vida a una causa grande, dice, si todo el mundo se salva, si no es necesario la fe católica, si no hace falta ser discípulo de Jesucristo para llegar al cielo, ¿para qué me voy a esforzar? Es un problema grave. Bueno, doy talleres sobre esto y es mucho más largo, pero aquí simplemente quiero, como es un taller básico de evangelización, te dejo sembradas unas ideas para que las reflexiones. Hemos visto ya 3 razones por las cuales evangelizamos. ¿Por qué es un mandato? Porque tenemos la misión de transformar el mundo con el Evangelio, porque Cristo nos ha invitado a ayudarle en su tarea de llenar el cielo. Y la última,
Yo evangelizo para vivir a tope mi fe. A tope mi fe. Si es un mandato, es porque es algo esencial de mi fe católica. Y cuando yo no estoy evangelizando, me está faltando algo. ¿Qué es lo que me está faltando? La experiencia de engendrar un hijo espiritual, un hijo en la fe. La experiencia de la fecundidad. Todos ustedes que son papás y mamás saben que en el momento en que dieron a luz su primer hijo, la vida les cambió por completo. Ya no podían dormir, cambiar pañales, pero era un sentimiento de paternidad, maternidad que nada en la vida te había dado jamás y que nada en la vida te debe dar después. Cuando tú haces un discípulo, experimentas la alegría, la fecundidad de compartirle a otro la vida de gracia, la vida de fe. Especialmente si el otro no se había bautizado y se bautiza, bueno, pues es una cosa bellísima. Por eso es que a nosotros sacerdotes nos llaman padres, ¿no? Porque damos la vida divina a las personas a través de los sacramentos. Qué hermoso cuando tú ves que una persona que trajiste a Dios ya es discípula de Cristo. Qué hermoso es cuando ese discípulo hace otro discípulo, entonces ya tú te vuelves abuela, abuelo espiritual. Es una alegría enorme. Esa alegría la describe perfectamente Jesucristo en el Evangelio cuando dice que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. No es que no te alegre la gente que está contigo en la iglesia, pero cuando tú haces un discípulo nuevo, bueno, es una alegría fuera de serie. Y de eso habla Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. San Pablo VI hablaba de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Pues eso, si la iglesia está triste, anquilosada, si tu movimiento, tu parroquia están tristes, acomodados, tal vez es que les está faltando experimentar mucho más intencionalmente la alegría de evangelizar. Vimos entonces las 4 razones por las cuales evangelizamos. Porque es un mandato para transformar el mundo, para llenar el cielo y para vivir al tope tu fe. Vamos a hacer entonces ahora una actividad. Y para descargar el subsidio y otros materiales de evangelización, no te olvides registrarte en formarapostoles.com y ahí en el área de miembros encontrarás un montón de recursos gratis. Y suscríbete, dale like y activa las notificaciones en todas nuestras redes sociales para que te mantengas actualizado en nuestros contenidos.